simple vista, puede parecer lógico el querer superar su poder máximo, pues eso es la característica básica de un Saiyajin. No obstante, decirlo es más fácil que hacerlo, debido a que encontrar un camino nuevo no es para nada sencillo. Por ejemplo, encontrar el Super Saiyajin 6, 7 y demás fue tema, además de mucho esfuerzo y entrenamiento mental y físico, también cuestión de pura suerte. Gohan estaba aislado de toda idea innovadora y no comprendía muy bien el qué hacer. Piccolo le comentaría que recordara lo que le había dicho, pues él, a diferencia de su padre, no poseía ningún tipo de urgencia por incrementar su poder. Lo hacía mientras no había una amenaza tan siquiera. El poder de Gohan era aunque ínfimo delante de lo visto en la guerra final contra Cellbuzzer, inmenso en comparación a un mortal. Es por ello que debían fijar un inicio. El primer paso en este caso sería ver cuál era realmente el máximo de Gohan, haciéndolo expulsar todo su poder. Naturalmente, este iría paso a paso, yendo del Super Saiyajin hasta el Super Saiyajin 5. Si bien Piccolo ya había visto lo que seguía luego de este varias veces, era la primera vez que podría analizarlo a profundidad, dándose cuenta que a medida que Gohan optaba por transformarse en Super Saiyajin 6, su poder y naturaleza cambiaban drásticamente. Piccolo, como es lógico, no podría evitar asombrarse ante semejante poder, pues él mismo era literalmente de otra dimensión. Sin embargo, le daría más razón a su teoría. La verdadera nomenclatura de esa forma era alejarse de su naturaleza Saiyajin. Es decir, el que ésta se llamara Super Saiyajin 6 no era porque realmente fuese la siguiente fase al Super Saiyajin 5, sino solo para reconocerla como la siguiente. El Super Saiyajin 6 realmente era exactamente lo mismo que el Super Saiyajin 5, pero con poder maligno a rebosar. Es por ello que conservaba tanta similitud con dicha fase, y se distanciaba del Super Saiyajin 7, por ejemplo. Gohan en ese caso alegaría que ellos debían encontrar otra forma de llegar a la fase 7, por ejemplo, a lo que Piccolo diría que no era para nada así. El Super Saiyajin 7 era algo exclusivo de su padre. De hecho, ningún otro Saiyajin podía tan siquiera imaginar una transformación así. Ellos, por su parte, tendrían la prioridad de encontrar su propia evolución. Pero para ello debían olvidarse de las alteraciones de Ki. Esto era más que nada, un callejón sin salida, y de hecho, era la viva representación del por qué luego del Super Saiyajin 5 ninguna transformación se relacionaba con otra. Para superarse, la siguiente transformación debía ser de una naturaleza diferente, haciendo que cada una tuviesen consecuencias devastadoras. Gohan entendería este concepto, percibiendo que lo que Piccolo buscaba era deshacerse del Super Saiyajin 6. El Namekiano respondería diciendo que no solo era eso, sino que se desharían incluso de todas las transformaciones, centrándose en su poder puro. Aquel que había desbloqueado el Supremo Anciano cuando se enfrentaron a Majin Buu. Mientras tanto, en la Tierra, Vegeta habría notado aquel incremento de poder en Gohan, identificando rápidamente el uso del Super Saiyajin 6. Este vería en el hijo de Kakaroto cierta convicción para superarse, pero entendiendo que era prácticamente imposible que éste lograra alcanzar el nivel que ellos habían logrado en tan poco tiempo. Aún así, esperaba que su progresión funcionara, pues como lo había pensado, era poco probable que él se dedicase a entrenar en algún momento nuevamente. Gohan diría que la idea le parecía un tanto extraña. Esto pues realmente hacía mucho tiempo que este no usaba ese poder oculto, y que en todo caso, y tal cual le había comentado el Supremo Anciano, ese era su verdadero potencial natural, por lo que sería incapaz de cambiar ese poder al ser su techo. En teoría Gohan podía poseer un poco de razón, pero no del todo. Piccolo, ahora siendo el regente del universo, tenía muchos conocimientos adquiridos, siendo uno de ellos el lograr el ritual de liberación sin que este tomara tiempo. Gohan diría que eso era increíble, pues para ello Piccolo había fusionado esa técnica de liberación con la que tenía el gran patriarca en Namek. Con ello, este pondría su mano en la frente de Gohan, disponiéndose a liberar todo el poder que tenía. De manera inesperada, Piccolo al intentarlo saldría volando lejos de Gohan en un instante gracias a un inmenso choque de poder. Al levantarse no podría creerlo, pues las reservas de Gohan en ese momento eran demencialmente grandes. Tanto, que ni siquiera había podido acceder a ellas. Gohan se acercaría preocupado preguntando qué había pasado. Así Piccolo alegando irónicamente, que muy probablemente el entrenamiento no debía ser dedicado a Gohan sino hacia sí mismo. Lejos de todo ello, un cada vez más conflictivo Broly estaría dándole vueltas a aquel momento en donde vio el inmenso poder del Super Saiyajin 10.
Era algo que sin dudas había dejado mella en todos los presentes al ser tan colosal, pero en Broly específicamente, esto se transformaría en impotencia. Como un ser como él no era capaz de algo así, siendo clara y legítimamente el Saiyajin legendario real. De la nada, vagando por el espacio, una densa energía negra se haría presente ante él comentando que no entendía cómo alguien tan poderoso podía tener tantos conflictos internos. Broly preguntaría quién diablos era, a lo que ésta respondería que no era para nada necesario el saberlo. Lo que sí era importante era que él quería poder, y siendo sincero se le podía conceder su deseo. Claro, siempre y cuando pueda pagar el costo. La conversación tomaría un rumbo tenso, pues Broly, aunque poco inteligente, era sumamente intuitivo. Este era capaz de reconocer al instante que ese era un ser maligno, pero que carecía de un cuerpo físico. La entidad diría que era muy perspicaz, pues tenía toda la razón. Ya no era lo que solía ser, sino la voluntad de aquel ser de antaño. Es por ello que buscaba volver a poseer un cuerpo, pero ninguno era capaz de contener su inconmensurable poder. Antes de que lo pensara, no buscaba robar su vida, sino formar parte del mismo. De esa manera, ambos obtendrían lo que buscaban. Dicha entidad un cuerpo funcional, y él, pues el poder que buscaba y sus tan ansiadas ganas de destruir de regreso. Broly lo detendría, preguntando a qué se refería con aquello de destruir. La oscuridad frente a él lo vería fijamente por unos segundos, diciendo que al parecer no era el único que estaba incompleto. Por su parte, en el planeta supremo, pasarían un par de semanas en las cuales tanto Piccolo como Gohan se centrarían en entrenar mentalmente. Gohan se levantaría un poco frustrado, alegando fastidio pues desde aquel momento donde salió disparado ya no le dirigía la palabra. Si realmente le había molestado, se disculpaba pues no había sido intencional. Piccolo se levantaría, diciendo que no fuera tan iluso. Lo que había pasado realmente, es que dentro de sí existía un poder inimaginablemente alto. Tanto, que él mismo era increíblemente peligroso de liberar así como así. Era un poder desbocado y sin sentido, que mal manejado podría ser capaz incluso de reventar el universo entero. Gohan caería atónito, preguntando si realmente era verdad lo que le decía. Piccolo respondería diciendo que de alguna manera, su potencial ahora se ligaba a su poder evolutivo, lo que seguramente sería capaz de emparejar su estado místico con su Super Saiyajin 5 e incluso superándolo. Es por ello que ambos debían entrenar su mente en inicio, pues debía ser capaz de administrar semejante poder. Cosa que seguramente ya era hora. Gohan un poco asustado preguntaría si no era peligroso, a lo que Piccolo le diría que confiaba en que no. Ya este no era un niño. Momentos después, Piccolo volvería a poner su mano en la frente de Gohan, lo cual liberaría un estallido de luz incandescente gigantesco. Curiosamente, Piccolo volvería a salir expulsado esta vez con más fuerza, pero el objetivo estaba cumplido. El estado místico de Gohan había vuelto, y tal cual como comentaba Piccolo, ahora su poder superaba incluso al de un Super Saiyajin 5. Gohan no podría creerlo, pues era como tener el máximo de sus capacidades pero en su estado base. De hecho, sentía incluso que podía elevar aún más su ki, pero en este caso Piccolo le diría que mejor se calmara. Ahora había que comprender la naturaleza real del poder místico, y luego de ello superarlo para obtener un poder jamás antes visto.